Estas lecciones de español están diseñadas para ayudarte a mejorar tu español mientras te sumerges en una historia llena de misterio y fantasía. Este es el episodio número 10 y se titula El Caminito Encantado. Recuerda que esta lección de español está dividida en estas cuatro secciones principales que te ayudarán a entrenar distintas habilidades lingüísticas. También te recuerdo que si quieres tener acceso a los PDFs imprimibles de nuestras historias y conversaciones, además de otros beneficios que te ayudarán a mejorar tu español, puedes unirte a nuestra membresía Usuarios VIP. Para obtener más información, visita nuestra página web useyourspanish.com. ¿Estás listo o lista? Pues entonces vamos a usar el español. Parte uno. Lee y escucha esta historia fantástica a una velocidad lenta. En las afueras de un pequeño pueblo del norte de España, entre colinas silenciosas y campos olvidados, había un sendero envuelto en misterio. Lo llamaban el Caminito Encantado, un lugar del que todos hablaban en voz baja. Nadie sabía cómo funcionaba ni por qué ocurría, pero los más ancianos aseguraban que quien lo cruzaba regresaba cambiado y con habilidades nuevas. Aún así, los lugareños preferían no mencionarlo demasiado. Temían que si se corría la voz, el turismo masivo lo descubriera y acabara por arruinar su extraña magia. Irene acababa de cumplir 45 años y venía de la ciudad arrastrando una vida tan ajetreada que nunca tenía tiempo para nada que no fuera urgente. Tenía dos hijos, trabajaba en una empresa de tecnología, dormía muy poco y había olvidado qué era el silencio y la calma. Había dejado de mirar el cielo, de caminar descalza en el jardín y de escuchar los pajaritos. No era infeliz, pero vivía anestesiada. El estrés la había vaciado por dentro. Solo seguía a toda máquina cada día, sin preguntarse por qué lo hacía, como si fuera una autómata. Al llegar al pueblo, buscando descanso y desconexión, escuchó hablar del sendero. Al principio pensó que eran simples supersticiones rurales, pero algo en su interior, quizás el cansancio acumulado o el deseo silencioso de cambiar, la empujó a ir. Cruzó aquel caminito angosto sin expectativas y al llegar al otro lado no sintió nada especial. No hubo luces, ni revelaciones, ni señales visibles. Volvió al pueblo con la incómoda sensación de haber hecho el ridículo. Pero en los días siguientes, algo imperceptible comenzó a brotar dentro de ella. De repente, empezó a notar detalles que antes pasaba por alto.
la textura del pan recién horneado, el canto de las aves, el movimiento lento de las nubes, los colores del atardecer. Sentía una paz increíble en su interior y podía escuchar a los demás sin interrumpirles. Por primera vez en años, su mente no pensaba en mil cosas a la vez. No recibió un poder impresionante, pero recuperó algo que el estrés del día a día le había robado: la capacidad de habitar y disfrutar el presente. Su don era invisible, pero profundamente transformador. Irene comprendió que el caminito encantado no otorgaba talentos nuevos, sino que devolvía capacidades que habíamos perdido por el camino. Por eso muchos pensaban que ofrecía poderes, cuando en realidad restauraba algo que siempre había estado dentro. Descubrió que dones como la paz, la atención o la sensibilidad pueden mejorar nuestra vida más que cualquier poder o habilidad extraordinaria, porque en un mundo donde reinan la velocidad y la productividad, el verdadero milagro es aprender a disfrutar del presente. ¿Te gustaría tener acceso al PDF de esta lección? Pues déjame contarte sobre mi nueva membresía Usuarios VIP. Al unirte a esta membresía, no solo me estarás ayudando a crear más contenido, sino que además tendrás acceso a un montón de beneficios, como por ejemplo a los PDFs de estas historias y conversaciones, para que puedas imprimirlos y estudiarlos cómodamente. Ya hay más de 100 PDFs disponibles y este número sigue creciendo, pues cada mes comparto nuevos videos exclusivos para los miembros y sigo compartiendo nuevos episodios aquí en YouTube. Adicionalmente, podrás disfrutar de un podcast privado y participar en una comunidad privada que te ayudará a mantenerte motivado o motivada usando tu español. Y por si fuera poco, como miembro podrás unirte a las sesiones de conversación que organizo cada mes para que practiquemos juntos el español en un ambiente relajado y amistoso. Si quieres obtener más información o si te interesa unirte a mi membresía y tener acceso inmediato a todos estos beneficios, te invito a que visites nuestra página web useyourspanish.com. También te dejaré un enlace directo en la descripción de este video y anclado en los comentarios. Si aún no sientes que tienes el nivel adecuado para unirte a mi membresía, pero quieres apoyarme para que pueda seguir creando contenido gratuito aquí en YouTube, puedes convertirte en fan oficial de mi canal haciendo una pequeñísima contribución mensual. Para unirte, debes hacer clic en el botón que está debajo del video junto al botón de suscripción. Una vez te conviertas en fan del canal, tendrás una insignia junto a tu nombre que aparecerá en todos los comentarios que hagas. Podrás usar emojis exclusivos y un par de ventajas más. Y eso es todo. Desde ya te agradezco tu apoyo para poder seguir creando contenido para ti. Continuemos con el resto del video. Parte 2. Ahora te explicaré algunas expresiones y palabras especiales y muy interesantes que se usaron en esta historia fantástica y te daré algunos ejemplos para que puedas entender mejor cómo usarlas. Me gustaría empezar explicándote el significado de la palabra sendero. Un sendero es un camino pequeño y estrecho, normalmente en la naturaleza, que sirve para que las personas caminen.
es más angosto y simple que una carretera o una calle. En la historia, el Caminito Encantado es un sendero misterioso que cruza las colinas a las afueras del pueblo. Veamos algunos ejemplos. Caminamos por un sendero rodeado de pinos. Caminamos por un sendero rodeado de pinos. Y otro ejemplo. El sendero que lleva al lago está lleno de flores silvestres. El sendero que lleva al lago está lleno de flores silvestres. Una expresión muy interesante usada en la historia fue correr la voz. Esta expresión significa difundir información de manera oral o informal. No es necesariamente un rumor, sino más bien un aviso o noticia que pasa de persona a persona. En la historia, los lugareños no querían que se corriera la voz sobre el sendero, es decir, no querían que la gente compartiera información sobre el caminito porque temían la llegada del turismo masivo. Veamos algunos ejemplos. Ayúdenme a correr la voz sobre mi nueva membresía Usuarios VIP. Ayúdenme a correr la voz sobre mi nueva membresía Usuarios VIP. Y otro ejemplo. En el pueblo pronto corrió la voz de su compromiso con el alcalde. En el pueblo pronto corrió la voz de su compromiso con el alcalde. El verbo arrastrar literalmente significa mover algo pesado por el suelo tirando de él o de ello. Pero en la historia se usa en sentido figurado. Irene arrastraba una vida ajetreada, es decir, cargaba con el peso del estrés y de la rutina. En otras palabras, al usarse de forma figurada, implica que algo se lleva o se soporta de forma dificultosa, penosa o costosa. Veamos algunos ejemplos. Juan sigue arrastrando problemas económicos del año pasado. Juan sigue arrastrando problemas económicos del año pasado. Y otro ejemplo, no puedes seguir arrastrando esa culpa toda tu vida. No puedes seguir arrastrando esa culpa toda tu vida. Un día ajetreado o una vida ajetreada es aquella llena de ocupaciones, prisas y estrés. Este adjetivo viene de la palabra ajetreo, que significa actividad intensa que implica movimientos incesantes. En la historia, la vida de Irene era tan ajetreada que nunca tenía tiempo para disfrutar de lo simple. Veamos algunos ejemplos. Tuve un día muy ajetreado en el trabajo. Tuve un día muy ajetreado en el trabajo. Y otro ejemplo. La ciudad tiene un ritmo de vida muy ajetreado. La ciudad tiene un ritmo de vida muy ajetreado. La palabra descalzo o descalza significa sin zapatos. En la historia, Irene pasaba los días tan estresada que había olvidado la experiencia simple de caminar descalza en el jardín. Veamos algunos ejemplos. En Japón, debes entrar descalzo a la casa. En Japón debes entrar descalzo a la casa.
Y otro ejemplo, los musulmanes entran descalzos a la mezquita. Los musulmanes entran descalzos a la mezquita. El adjetivo anestesiado o anestesiada viene de anestesia, el medicamento que bloquea el dolor o la sensibilidad en una parte del cuerpo. En sentido literal, estar anestesiado es estar bajo el efecto de esa medicina. En la historia se usa de forma figurada. Irene vivía anestesiada, es decir, insensible a las emociones y a la vida por culpa del estrés. Veamos algunos ejemplos. El paciente fue anestesiado antes de la cirugía. El paciente fue anestesiado antes de la cirugía. Y otro ejemplo. Tengo toda la cara anestesiada porque me sacaron la muela del juicio. Tengo toda la cara anestesiada porque me sacaron la muela del juicio. Otra expresión muy interesante usada en la historia y que es muy común entre los hispanohablantes es a toda máquina. Literalmente, esta expresión se refiere a las máquinas que funcionan con toda su potencia, pero por lo general la usamos de forma figurada para indicar que hacemos algo con mucha prisa, sin parar o a máxima velocidad. En la historia, Irene vivía a toda máquina todos los días, es decir, vivía acelerada, con estrés y sin tiempo para disfrutar o apreciar las cosas pequeñas del día a día. Veamos algunos ejemplos. Juan está trabajando a toda máquina para terminar el proyecto. Juan está trabajando a toda máquina para terminar el proyecto. Y otro ejemplo. Salí a toda máquina de casa porque iba tarde para el trabajo. Salí a toda máquina de casa porque iba tarde para el trabajo. El verbo brotar literalmente se usa para describir plantas que comienzan a salir de la tierra. Figuradamente se refiere a que algo empieza a aparecer, como emociones, ideas o recuerdos. En la historia, algo nuevo empezó a brotar dentro de Irene, es decir, empezó a sentir cosas nuevas, como paz y sensibilidad hacia los pequeños detalles. Veamos algunos ejemplos. Las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos. Las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos. Y otro ejemplo. Nuevas ideas brotaron durante la reunión. Nuevas ideas brotaron durante la reunión. Otra expresión muy interesante usada en la historia fue pasar por alto. Pasar por alto significa no darse cuenta de algo, no prestarle atención o a veces decidir ignorarlo conscientemente. Puede aplicarse tanto a detalles pequeños como a situaciones más importantes. En el contexto de la historia, Irene comienza a darse cuenta de detalles sencillos que antes pasaba por alto, es decir, que los ignoraba, no los veía o no les prestaba atención, como la textura del pan, el canto de los pájaros o el movimiento de las nubes. Veamos algunos ejemplos. Pasé por alto un detalle importante en el contrato y luego tuve problemas. Pasé por alto un detalle importante en el contrato y luego tuve problemas. Y otro ejemplo.
El profesor decidió pasar por alto el error en mi examen porque no era grave. El profesor decidió pasar por alto el error en mi examen porque no era grave. Y finalmente, la palabra recién significa que algo ocurrió hace muy poco tiempo. Se usa mucho en expresiones como recién casados para alguien que acaba de casarse, recién hecho para algo que se acaba de hacer o recién nacido para alguien que acaba de nacer. En la historia aparece en el pan recién horneado, es decir, un pan hecho hace tan solo unos pocos minutos. Veamos algunos ejemplos. No hay nada mejor que el olor del café recién hecho en la mañana. No hay nada mejor que el olor del café recién hecho en la mañana. Y otro ejemplo. Se mudaron a un apartamento recién construido. Se mudaron a un apartamento recién construido. Parte 3. Ahora escucha nuevamente la historia fantástica, pero esta vez sin leer y a una velocidad normal. Intenta identificar las palabras y expresiones que acabo de explicarte. En las afueras de un pequeño pueblo del norte de España, entre colinas silenciosas y campos olvidados, había un sendero envuelto en misterio. Lo llamaban el Caminito Encantado, un lugar del que todos hablaban en voz baja. Nadie sabía cómo funcionaba ni por qué ocurría, pero los más ancianos aseguraban que quien lo cruzaba regresaba cambiado y con habilidades nuevas. Aún así, los lugareños preferían no mencionarlo demasiado. Temían que, si se corría la voz, el turismo masivo lo descubriera y acabara por arruinar su extraña magia. Irene acababa de cumplir 45 años y venía de la ciudad arrastrando una vida tan ajetreada que nunca tenía tiempo para nada que no fuera urgente. Tenía 2 hijos, trabajaba en una empresa de tecnología, dormía muy poco y había olvidado qué era el silencio y la calma. Había dejado de mirar el cielo, de caminar descalza en el jardín y de escuchar los pajaritos. No era infeliz, pero vivía anestesiada. El estrés la había vaciado por dentro. Solo seguía a toda máquina cada día, sin preguntarse por qué lo hacía, como si fuera un autómata. Al llegar al pueblo, buscando descanso y desconexión, escuchó hablar del sendero. Al principio pensó que eran simples supersticiones rurales, pero algo en su interior, quizás el cansancio acumulado o el deseo silencioso de cambiar, la empujó a ir. Cruzó aquel caminito angosto sin expectativas y al llegar al otro lado no sintió nada especial. No hubo luces, ni revelaciones, ni señales visibles. Volvió al pueblo con la incómoda sensación de haber hecho el ridículo. Pero en los días siguientes, algo imperceptible comenzó a brotar dentro de ella. De repente, empezó a notar detalles que antes pasaba por alto: la textura del pan recién horneado, el canto de las aves, el movimiento lento de las nubes, los colores del atardecer. Sentía una paz increíble en su interior y podía escuchar a los demás sin interrumpirles. Por primera vez en años, su mente no pensaba en 1000 cosas a la vez. No recibió un poder impresionante, pero recuperó algo que el estrés del día a día le había robado: la capacidad de habitar y disfrutar el presente. Su don era invisible, pero profundamente transformador. Irene comprendió que el caminito encantado no otorgaba talentos nuevos, sino que devolvía capacidades que habíamos perdido por el camino. Por eso muchos pensaban que ofrecía poderes, cuando en realidad restauraba algo que siempre había estado dentro. Descubrió que dones como la paz, la atención o la sensibilidad pueden mejorar nuestra vida más que cualquier poder o habilidad extraordinaria.
Porque en un mundo donde reinan la velocidad y la productividad, el verdadero milagro es aprender a disfrutar del presente. Parte 4. Ahora ponte a prueba y evalúa si has entendido la historia completamente respondiendo las siguientes preguntas ahí abajo en los comentarios. ¿Cómo era la vida de Irene en la ciudad antes de viajar al pueblo? ¿Cómo era la vida de Irene en la ciudad antes de viajar al pueblo? ¿Por qué los habitantes del pueblo no querían que se corriera la voz sobre el caminito encantado? ¿Por qué los habitantes del pueblo no querían que se corriera la voz sobre el caminito encantado? ¿Qué decían los ancianos sobre aquel sendero y qué fue lo que descubrió Irene al cruzarlo? ¿Qué decían los ancianos sobre aquel sendero y qué fue lo que descubrió Irene al cruzarlo? Y en esta última pregunta, me encantaría que compartieras con nosotros tu opinión personal. ¿Crees que en la vida moderna hemos perdido la capacidad de disfrutar las cosas sencillas? ¿Qué cosas pequeñas disfrutas tú en tu día a día? ¿Crees que en la vida moderna hemos perdido la capacidad de disfrutar las cosas sencillas? ¿Qué cosas pequeñas disfrutas tú en tu día a día? Te invito a que dejes las respuestas a todas estas preguntas ahí abajo en los comentarios para que practiques un poco tu español. Yo intentaré responderte o corregirte lo antes posible. Y eso es todo, queridos usuarios del español. Espero que les haya gustado esta historia, que les haya hecho reflexionar, pero sobre todo que hayan podido aprender un montón de palabras y expresiones nuevas. Si es así, no te olvides de suscribirte a este canal si aún no lo has hecho, de regalarme un me gusta y de dejar ahí abajo un comentario contándome qué fue lo que más te gustó de esta lección. También te recomiendo que visites mi página web useyourspanish.com, en donde encontrarás mucho más contenido y toda la información sobre mi nueva membresía Usuarios VIP, la cual te dará acceso a PDFs imprimibles, a contenido exclusivo, sesiones de conversación y muchos beneficios más. Yo por ahora los dejo, espero verlos en una próxima lección. Mientras tanto, no se olviden de seguir usando su español. Hasta pronto, usuarios. Nos vemos.